Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. Que el Todopoderoso sea con cada uno de nosotros donde quiera que tú escuches este programa Lectura de Esperanza. La paz de Cristo pueda embargar tu ser y ser agradecidos por el dador de la vida. Cada día es un tiempo de oportunidad para ti y para mí, para enmendar mi vida, para cambiar de dirección, para confesar mi pecado, humillarme, apartarme de él y dejar que el amor de Cristo pueda inundar mi vida y de esa manera poder caminar con Cristo Jesús por donde quiera que Él vaya. Muchas gracias por ser parte de este programa. ¿Quieres ser sano? ¿Recuerdas? En la sesión de ayer estudiamos el ejemplo finalmente de aquel paralítico que por 38 años había estado en una silla de ruedas. Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. ¿Quieres ser sano? ¿Recuerdas en la sesión anterior? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo. Y dijimos al respecto que el hombre dijo: yo quiero ser sano, pero no hay nadie que me ayude, no hay nadie que me socorra. Esta pregunta que hizo el Señor Jesús a un hombre que había estado imposibilitado por muchos años, casi toda una vida, y que según su propio testimonio esperaba que las aguas del estanque de Betesda lo sanaran, siempre llama la atención cuando uno escucha una pregunta, podríamos decir hoy, redundante, a simple vista. Pareciera no tener sentido. Sin embargo, ¿hizo Jesús alguna vez una pregunta sin sentido? Nunca. Bien podría haber sucedido que el paralítico ya se había acostumbrado a su enfermedad. Es decir, ya se había acostumbrado a vivir sin responsabilidad alguna. Porque, debido a su condición, otros cuidaban de él. Si ese era el caso, ¿por qué cambiar entonces la seguridad que le brindaba su condición de enfermo para un futuro desconocido? ¿Cuántas veces nosotros también ya nos adecuamos y nos acostumbramos a vivir de una manera y que estar recibiendo el favor de todo el mundo y resignarnos a que todo el mundo nos tenga lástima? Es duro, ¿verdad? No quiero apuntar a tu caso especial si has cargado con una enfermedad por años. No, ni te juzgo, querido. Solo Dios es el que juzga. Esa situación también me puede estar pasando a mí. Yo no sé si es tu caso. Permítame leerte, nada más, este relato, que es muy importante. Este punto nos trae de regreso al caso de este paralítico de Betesda. Según el relato bíblico, después de haber sido sanado, Jesús lo encontró en el templo. ¿Qué le dijo el Señor entonces? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Esto lo podemos encontrar allí en el libro de San Juan. San Juan capítulo 5. Está el relato, el paralítico de Betesda. Así que tenía la gente la creencia de que cuando un ángel bajaba y agitaba las aguas, el que bajara y llegara primero, ese podría ser sanado. Querido, muchas son las cosas que a veces a nosotros nos dicen: ten fe en esto que te va a sanar. Quiero decirte algo. La fe, como bien lo diría un gran evangelista y teólogo, es una acción que tú debes de hacer voluntariamente, en creer en quien es y en el que tiene el poder, Jesucristo. No es tu propia fe, tu propia creencia, la que te saca avante en la vida. Es la fe de Jesucristo, el confiar en Él plenamente. Allá Abraham escucha una voz que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a decir. Y te voy a dar en herencia una tierra que fluye leche y miel, y en ti van a ser benditas todas las naciones. De tu simiente va a venir aquel que es el Salvador del mundo, el Mesías. Este hombre creyó. Él estaba muy acomodado donde vivía. Puede que tú también lo estés. O puede ser que ya te acostumbraste a vivir de esa manera en la que estás viviendo, precaria. De esa manera en que siempre tienes que extender tu mano. Y si lo necesitas, debes de hacerlo, por supuesto. Siempre Dios toca los corazones de bondad. Nos da oportunidad para ser generoso con las personas.
pero no debemos de acostumbrarnos a vivir una vida decadente, dependiente totalmente. Ser sanado entonces significa que se abría la posibilidad de volver a la vida antigua, la clase de vida que lo había llevado a su deplorable condición. Deseaba él en realidad eso. Y nosotros, querido, Dios te ha sacado a ti, yo no sé de dónde. A mí, por ejemplo, me ha sacado de cosas turbulentas y horribles en mi vida. Ahora, ¿para qué yo quiero ser sanada? ¿Para qué quiero ser yo perdonada? ¿Te has preguntado tú? ¿Para volver acaso? ¿A revolcarme en la misma inmundicia en la que estaba? ¿O peor aún todavía? Tremendo, ¿verdad? Así que, en otras palabras, la enfermedad del hombre había sido producto de una vida de pecado. Muchas veces nosotros, querido, estamos padeciendo situaciones, pero es el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestro mal actuar. ¿Habrá sido esta la razón por la que el Señor le preguntaba si deseaba ser sanado? Entonces, querido, debemos nosotros verdaderamente ser perdonados. El perdón está basado exclusivamente en el amor incondicional de la gracia de Jesucristo. Nosotros no lo merecemos, ni tú ni yo. La palabra griega para pecado, allí en Mateo 6:12, donde los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe a orar. Y ahí Jesús les enseña al Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Allí, la palabra para perdón significa literalmente deuda. Todos nosotros hemos roto la sagrada ley de Dios. Todos, sin excepción. Desde Adán y Eva para acá. Y vamos a ser enjuiciados por nuestras obras y por una ley, porque nadie va a un tribunal si no hay una ley con el cual demostrar que ha incurrido en una falta, en un delito. Así que todos somos deudores, querido, hacia Dios y hacia otras personas. Entonces, ¿cómo recibir ese perdón? ¿Para qué quiero yo el perdón de Jesucristo? Recuerda, el perdón no lo merecemos. Nosotros somos deudores. Es por pura gracia de mi Señor Jesucristo, por puro amor, misericordia, es que nosotros recibimos este regalo inmerecido. ¿Qué Dios hay como tú? Dice las Sagradas Escrituras en Miqueas 7:18, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es el amor. El mayor placer de Jesucristo es darte perdón. Pasar por alto tu pena, tu falta, tu delito. ¿Se lo vas a permitir? Que Él perdone tu vida, que perdone tu pecado. Ahora, si lo permites, bendito sea el Señor, que aceptas el perdón de Jesucristo. ¿Qué haremos con ese perdón? Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿deseamos verdaderamente ser perdonados? Desear ser verdaderamente perdonados significa que no hemos de seguir viviendo como antes, ¿sí? Ahora odiamos lo malo. Escúchame, no a las personas. Odiamos el pecado, lo malo que hacíamos antes, robar, matar, mentir, asesinar, andar hablando mal de las personas, de mi vecino. Significa que la antigua manera de vivir queda atrás, porque ahora somos nuevas criaturas que vivimos para la gloria de aquel que dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Ahí en Apocalipsis, como leímos. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Aceptas el perdón de Cristo? Esa es la invitación. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué harás con el perdón que Jesús te da? Quiero contarte la historia. Tú sabes ya, cuando María Magdalena la iban a apedrear para matarla, ella había cometido un delito y por eso tenía que ser castigada, según la ley. Pero ahí aparece Jesucristo, amante y misericordioso, compasivo, al igual que lo hace contigo ahora y conmigo también. Cuando Él le dice, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie, todos se han ido, porque todos hemos infringido la ley de Dios, la santa ley de Dios. Tú y yo lo hemos hecho muchas veces, pero mi Jesucristo ha roto el velo de arriba hacia abajo, que dividía el que tú pudieras llegar confiadamente a la presencia de Dios el Padre.
Ahora tú tienes entrada libre por medio de Jesucristo, solamente por Él. Así que tu fe, esa decisión, esa voluntad de creer en el sacrificio de Jesucristo, esa es la fe poderosa que debe mover tu vida. Pero recibes el perdón. Jesús le dice a María Magdalena, vete y no peques más, querido. Difícil, pero se puede con la ayuda de Dios. Jesús lo demostró cuando tomó la humanidad. Vivió dependiente de su Padre para enseñarnos a nosotros también a ser dependientes. Dependientes entonces, fíjate bien, en lo espiritual, para que puedas eso emanar en tu vida diaria, en tu entorno. Yo hago nuevas todas las cosas. El que ha prometido es fiel y verdadero. Otro ejemplo, el rey Ezequías se enferma gravemente y se le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces él cae en llanto y empieza a suplicarle a Dios, por favor, Señor, mira todo lo que he hecho en este reinado. Concédeme más tiempo de vida. Entonces Dios le dice al profeta Isaías, regresa donde el rey Ezequías y dile que le doy 15 años más de vida. ¿Y en qué señal pides? Bueno, dice que retroceda 10 grados el reloj ahí del sol y retrocede 10 grados el sol para ser señal de que lo que Dios le está prometiendo lo va a cumplir, 15 años más de vida. Eso lo puedes encontrar en Segunda de Reyes capítulo 20 e Isaías capítulo 38. Ahora te pregunto, ¿qué hizo en ese tiempo extra de vida que Dios le otorgó al rey? Simple y sencillamente, en el momento alabó a Dios, pero después se le olvidó, querido. ¿Y sabe lo que hizo? Lo que hizo fue mostrar todos los tesoros que tenía. Y cuando llegan otros grandes líderes políticos, reyes, a alegrarse con él, porque ha recuperado la salud y porque no ha muerto por la gravedad que tenía, él no habla del Todopoderoso, del que le extendió la vida, del que le prolongó la vida. Solo le enseña lo que creyendo, que por su fuerza y su poder ha logrado. Nosotros, mi amado, como diría, voy a repetir las palabras de este gran evangelista, Alejandro Bullón, el momento más oportuno para morir es cuando Dios lo ha elegido. Y yo no te estoy diciendo que vivas con una mentalidad fatalista, de ninguna manera. Pero la muerte, querido, vino como resultado del pecado. Y todos debemos de morir en algún momento. El momento cuando Dios dice es el momento correcto. Ahora, ¿para qué le pido yo a Dios el perdón de mis pecados? ¿Qué voy a hacer con el perdón? ¿Voy a seguir en la misma, revolcándome en la maldad, en el pecado? Recuerda, el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y todas son todas. Confía en Él. En la fe de Jesús, no en tu fe. Porque nosotros somos falibles. En un momento estamos alegres, en otro momento tristes, en otro momento altruistas, en otro momento decaídos. Así somos los seres humanos. Confía en la fe de Jesús, en el que prometió. Recuerda, Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien los confiesa y lo deja, haya perdón. Ese es mi deseo y mi invitación para este día. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.